Estimados participantes, muy buenas tardes tengan todos y todas. Es un enorme placer para mí acompañarles en este espacio formativo que cada 2 viernes ofrece el Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín a través de la serie de conversaciones entre pupitres y tecnologías. Les habla el profesor Ramón Labarca Rincón y les acompañaré en esta tarde, tal como le indicó la presentadora, a disertar sobre geografía, historia y ciudadanía, un área de formación que se encasilla en efemérides, fechas patrias, símbolos patrios, países y capitales, nombres de relieve, árbol genealógico, entre otros elementos estrictamente teóricos. Todo esto, aunado a una práctica pedagógica que data de los años 50, hacen que esta área sea de poco interés para los estudiantes. La geografía, historia y ciudadanía, de ahora en adelante la abordaremos como GHC, no es una invención del gobierno nacional, sino que más bien es el producto de buscar la formación socioespacial de los estudiantes bajo un enfoque más integrador, tal como ya se ha hecho en los diseños curriculares de países como Argentina, Chile, Ecuador y España, donde ya no se ve geografía e historia por separado, sino que la asignatura es ciencias sociales. En este sentido, cabe preguntarse, ¿cómo manejamos GHC como áreas integradas sabiendo que venimos de una parcialización de asignaturas? ¿Cuál es el enfoque didáctico? ¿Cuál es el rol del docente en dicha área de formación? En este foro chat intentaré abrir el debate en cuanto al tema según las experiencias que he leído de los países mencionados y de las nuevas formas pedagógicas que se vienen proponiendo para GHC. Agradecido por sumarse a este espacio, espero que podamos generar un intercambio de saberes que nos ayude, repito, a abrir el debate para futuras disertaciones en cuanto a este tema que hasta ahora no ha sido ampliamente tocado. En este segundo audio trataremos de acercarnos a la definición sobre geografía e historia como ciencias que se engloban en GHC, pero desde la concepción de la colectividad. Cabe destacar que ciudadanía es una consecuencia del accionar del individuo en sociedad y en un espacio determinado, lo cual se logra con los conocimientos de las ciencias mencionadas. Ahora bien, ¿qué dice la colectividad en cuanto a geografía e historia? Para responder a este interrogante, acudí a varias personas para hacerles 2 simples preguntas. ¿Qué es geografía y qué es historia? De esas pequeñas entrevistas obtuve que el participante 1 indica de forma textual que la geografía es donde te van enseñando tus estados y tus municipios y hace referencia a donde habitamos. Y la historia te va comentando todos los referentes, los antepasados y una parte también de lo presente. De manera similar, el participante 2 señaló que la geografía tiene que ver con el terreno y las formas que existen sobre la superficie terrestre. Y la historia es todo aquel acontecimiento que se escribe, que se registra de manera organizada en tiempo y espacio. Por su parte, la opinión del participante 3 es que la historia es la secuencia de hechos que suceden de manera cronológica en el tiempo y que se van registrando. Y la geografía tiene que ver con el espacio en el que nosotros nos desenvolvemos. Por último, el participante 4 señala que la geografía es como el espacio físico, como una distribución del territorio. Tiene que ver con kilómetros, longitudes, con clima, con vegetación. Y la historia son hechos cronológicos que han pasado y se van registrando los acontecimientos más importantes. Atendiendo a lo expuesto por las entrevistas, en cuanto a la geografía emergen 3 nociones. La primera, una geografía estrictamente apegada a la corriente positivista y determinista, es decir, aquella postura epistemológica donde se concibe a dicha ciencia como la que estudia y describe el espacio terrestre. Por otro lado, la número 2, una concepción geográfica más espacial que científica, es decir, se asocia a territorio, ubicaciones y división territorial. Y número 3, se concibe a la geografía como la encargada de estudiar los elementos naturales del espacio, clima, suelo, vegetación.
Hoy por hoy, estos elementos tienen su ciencia en específico. Referente a la historia, la colectividad tiene las siguientes concepciones. Número 1, la historia es la que registra hechos pasados sin ninguna relación con el presente. 2, la historia es cronológica, lo cual se considera positivo. Número 3, tal como ocurre con geografía, no consideran que la historia es una ciencia, sino que representa hechos del pasado, nada más que eso. Y número 4, consideran que la historia son los hechos importantes, dejando de lado la participación de las mayorías, aquella historia que no se cuenta. Lo expuesto en el audio anterior es el resultado de la parcialización de las ciencias en el ámbito educativo. Lamentablemente nos han formado concibiendo a las ciencias de forma aislada, sin ninguna relación entre ellas, de lo cual no escapa el área de formación GHC. En consecuencia, cuando en los años 2016 y 2017 el Ministerio del Poder Popular para la Educación emite el documento contentivo y orientativo donde se unifican las anteriores asignaturas en áreas de formación, como es el caso de GHC y Ciencias Naturales, lo primero que dijimos los docentes fue que el gobierno está loco. Sin embargo, en la mayoría de los países del mundo, esta forma de mirar las ciencias ya se ha venido implementando desde hace mucho tiempo atrás. Si revisamos los pensum o mallas curriculares de educación básica y media de países como España, Argentina, Chile, Ecuador y México, por nombrar algunos, nos daremos de cuenta que GHC existe en la materia ciencias sociales. Más aún, si comparamos los contenidos, son prácticamente similares. Lo que cambia es la contextualización y el orden. Por ende, no podemos seguir alegando que GHC es un invento del gobierno nacional. Y ojo, sin ánimos de ser apologista. Es más bien el resultado de la integración de saberes que en el caso de nuestro país ya se venía trabajando con los famosos proyectos de aprendizaje que tanto costó entender en su momento. Ahora bien, ¿cuál es el enfoque planteado para GHC? ¿Se debe seguir trabajando historia por un lado y geografía por el otro? Lo veremos en el próximo audio. Atendiendo a las preguntas que quedaron del audio anterior, me remito a algunos documentos. En la propuesta de áreas de formación, el Ministerio del Poder Popular para la Educación establece que el enfoque de geografía, historia y ciudadanía es integral, con la finalidad de que los y las estudiantes aprendan desde lo conocido a lo desconocido, es decir, aplicando el método inductivo. Además, debe prevalecer la comprensión de procesos con pensamiento crítico y no atomizado. En otra parte, señala que los temas de estudio para GHC deben ser concebidos y presentados utilizando problemáticas generadoras. Por su parte, para Fuster, García y Souto, 2021, la enseñanza de las ciencias sociales hoy en día implica modificar el clásico temario de hechos conceptuales que deben aprender los alumnos por un modelo educativo que suponga la selección de contenidos que permitan analizar los principales problemas desde los ámbitos del tiempo histórico y el espacio geográfico. Asimismo, Santiago 2018, profesor de la Universidad de los Andes en Venezuela, indica que el desafío para renovar la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela es contribuir a educar geográfica e históricamente a los ciudadanos, al vincular lo que se aprende en la escuela con los aprendizajes obtenidos en las vivencias cotidianas comunitarias. Según lo planteado por los documentos citados y tras una larga lista de textos consultados, les puedo indicar que la enseñanza de GHC en nuestras instituciones educativas debe superar algunos aspectos del enfoque tradicional, dejando de lado la parcialización de la geografía y la historia, olvidando el dictado como única forma de generar apuntes en el aula, superando el uso exclusivo de la pizarra y el libro de texto, eliminando de la planificación el examen como medio único de evaluación de los aprendizajes, dejando de lado la definición de términos y teorías que el estudiante no puede visibilizar en su realidad, entre otros aspectos que quizás se me pasan desapercibidos en este momento. En su lugar, debemos propiciar un proceso de enseñanza y aprendizaje donde el estudiante pueda mirar su realidad geoespacial
en función de conceptualizar saberes, comprenderlos desde lo real y buscar soluciones a las problemáticas sociales, ambientales y humanitarias que atañen a su localidad. Apegado a lo expuesto por los autores citados en cuanto a la didáctica de GHC, soy incisivo en que busquemos la manera de siempre enlazar nuestra planificación educativa desde la localidad del estudiante. Muy bien, tras el audio anterior, la pregunta que se origina es: ¿cómo se aplica entonces el enfoque de GHC en el aula? Partiendo de lo expuesto y de lo que proponen algunos autores, desde mi experiencia te ofrezco las siguientes ideas que bien pueden adaptarse a tu práctica docente, recalcando que no existen aún reportes investigativos que den cuenta de acciones didácticas específicas para GHC. Como primera estrategia, invitar a los estudiantes a explorar su comunidad desde la mirada geográfica e histórica. Para lo geográfico, utilizar la observación y una lista de cotejo con los elementos geográficos, físicos y humanos, de manera que el estudiante vaya registrando y describiendo lo que observa. En el aula se puede redactar síntesis de lo investigado. Para lo histórico, construir relatos históricos a partir de entrevistas a miembros de la comunidad en función de ir generando los hitos relevantes de la misma, y a posterior se pueden registrar en líneas del tiempo. De estas intervenciones comunitarias seguramente surgen conceptos que se pueden definir en el aula. Como segunda estrategia, generar criticidad en los estudiantes. Ya basta de hacer preguntas en el aula que solo incentiven la memorización de conceptos geográficos e históricos. Es preciso que hagamos preguntas de reflexión, de crítica, de análisis y de relaciones. Siguiendo el ejemplo de la actividad anterior, podemos preguntar a los estudiantes: ¿por qué crees que en tu localidad hace calor? ¿Por qué en tu localidad hay poca o mucha vegetación? Inicialmente las respuestas serán quizás sin sentido, pero es precisamente el momento de comenzar a introducir los conceptos geográficos e históricos en el aula. Y de esa forma el estudiante inicia su proceso de relacionar la teoría con la realidad. Tercera estrategia: identificación de problemas socioambientales. Tras la intervención de la comunidad, pedir a los estudiantes que identifiquen un problema ambiental o social que afecte a la comunidad. A partir de allí, generar en el aula un trabajo de descripción, conceptualización y formas de buscar una solución al mismo. De aquí se pueden generar campañas, posts para redes, protocolos y hasta propuestas de leyes municipales que ayuden a solventar el problema. Todo esto se logra, por supuesto, con la asesoría del docente. Como cuarta estrategia, observación de realidades comunitarias. Solicitar a los estudiantes que investiguen a partir de encuestas que se diseñen en el aula cuáles son los principales lugares aledaños al sector que más visitan diariamente los habitantes. Obtenido eso, se pueden implementar dos actividades didácticas. La primera, un mapa digital apoyado en Google Maps para indicar movilidad poblacional. Y la segunda, simplemente generar un diálogo de saberes a partir de preguntas orientadoras como: ¿por qué crees que los miembros de tu comunidad visitan con más frecuencia este lugar que el otro? A partir de allí, el estudiante podrá generar comparaciones sociales, económicas y políticas entre los territorios aledaños a su sector o comunidad. Fíjense que aquí se pueden trabajar conceptos como población, habitantes, ubicaciones estratégicas, visión social del espacio, entre otros. Estas son solo algunas de las tantas formas para una enseñanza de GHC con el enfoque didáctico que merece tras la reforma curricular del 2016-2017. Mucho falta por hacer, mucho falta por proponer para que nuestra área de formación se consolide no solo teóricamente, sino que también pedagógicamente. Quedo atento a sus inquietudes.